Dios les bendiga. Es nuestro deseo que por medio de estos devocionales usted pueda aprender más de la palabra de Dios y crecer en su relación con Dios. Estamos contentos de poder llegar por este medio a sus hogares y esperamos que se goce con la palabra del Señor en este día. Con ustedes, el hermano Eduardo Rodríguez con la palabra de Dios. Este es su devocional diario Palabra de Vida. Continuamos con esta segunda serie de La Fe que Salva. Esta es la tercera parte de este hermoso tema. Y vamos a basarnos sobre el mensaje de los mensajeros de Jesucristo. Si necesitamos estar o tener la fe de Jesucristo, aprendimos que ¿cómo se hace? Por medio de las Escrituras. ¿Y qué dicen las Escrituras? La Escritura nos enseña a que debemos de escuchar el mensaje de ellos, de los mensajeros, de los enviados, de los apóstoles de Jesucristo. Y en Efesios 2:19 dice: por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Y esa es nuestra meta, ser un templo santo en el Señor, ir creciendo hacia esa meta, pero primero tenemos que tener un buen fundamento. Hay muchos edificios que han tenido que tumbarse recién construidos. ¿Sabe por qué? Porque están mal construidos. Hay un problema en el fundamento. Por eso es importante entender cuál fue el fundamento que los apóstoles pusieron encima de la roca que es Jesucristo. Sin ese fundamento, por más hermoso que empieces a edificar, tarde o temprano se va a caer. ¿Y cómo es? Vamos a preguntarle a los apóstoles, ¿cuál es ese fundamento? Eso lo dijeron hace más de 2000 años un grupo de miles de personas que se reunieron alrededor de un aposento alto donde escucharon hablar en lenguas a un grupo de 120 bautizados con el Espíritu Santo, y le dijeron: ¿ustedes están borrachos o qué es eso? Y él dijo: no, esto está profetizado. Y empieza Pedro desde los profetas, desde el Antiguo Testamento, uno y otro libro, enseñando de que Jesucristo es la profecía cumplida del Mesías que había de venir. Y cuando esa multitud creyeron en Jesucristo, ahora ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué haremos? Matamos al Señor, al Mesías. Entonces le dijo: les voy a enseñar cuál es la fe de Jesucristo. Y les dijo Pedro, verso 38, Hechos 2:38, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. ¿Sí ve? Exactamente dice: cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está el paquete completo. Cuando uno se arrepiente, cree en el Señor, se bautiza en ese nombre y también recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, más de 3,000 personas se bautizaron. Y continuó la cosecha. Miles y miles de personas creyeron a la fe de Jesucristo. Entonces, podemos decir firmemente que ellos creyeron en un solo Dios, ellos bautizaron en un solo nombre y ellos recibieron un solo Espíritu. Como lo escribió el apóstol Pablo: un Señor, una fe, un bautismo. Hay varios ejemplos en la Biblia, porque esto es hay otras denominaciones cristianas que dicen: no, es solamente levantando la mano y decir Jesucristo ven a mi corazón y ya. Otros dicen: no, no es necesario el bautismo. Otros dicen: no es necesario invocar el nombre de Jesús. Y otros dicen: no hay que recibir el Espíritu Santo, eso era para los apóstoles. Pero eso es un gran problema, porque ese es el fundamento en que todo cristiano debería estar. Nunca la Biblia menciona de que eso era solo para ellos o que cambió la cosa. Y lo que podemos mirar es, abra el libro de los Hechos. ¿Qué dice la Biblia? Está clarito. Hechos capítulo 18, en el verso 24, vemos al apóstol Pablo con Priscila y Aquila, que iban de ciudad en ciudad visitando a la iglesia. Y en este caso, en el verso 24, encontramos un nuevo personaje llamado Apolos. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Note esas cualidades. Siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud.
las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Nota lo que pasó aquí. Un gran hombre, como un gran maestro, predicador, discípulo de Jesús, hablaba exactamente cómo Jesús era el Mesías. Pero cuando llegó al punto del fundamento, solamente conocía el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, para que creyeran en Jesús. Pero entonces Priscila y Aquila le oyeron y le tomaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. O sea que él conocía el camino de Dios, pero no estaba con exactitud, le faltaba eso. Entonces a Priscila y Aquila lo llamaron con mucho amor, cariño, y le dijeron: wow, qué grandes cosas Dios está haciendo contigo, pero mira, esto te falta. Y después, ¿qué pasó? Él quería seguir predicando, recibió ese mensaje, lo aceptó, y entonces se fue a Acaya y allá lo recomendaron para que él fuera bendición. Y la Biblia dice en el verso 28 que refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Él continuó enseñando ya con más exactitud cuál era el camino y le añadió a su mensaje que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Por eso más adelante vemos que el apóstol Pablo se encuentra en Éfeso a otros discípulos en Hechos 19. Verso 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, porque él siguió predicando, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Como que la pregunta de Pablo era para saber en qué nivel de conocimiento estaban estos creyentes. Porque al parecer, así como Apolos, había muchos cristianos que habían aceptado a Jesús, que se habían bautizado con Juan y habían aceptado que Jesús era el Mesías y todo el camino de salvación, pero no habían escuchado el mensaje de Pedro. Al parecer ellos no estaban allí o no les había llegado vamos a decirlo, la actualización, como cuando un celular o un computador hay que actualizarlo porque si no pierde unos beneficios o unas funcionalidades. Lo mismo el cristiano necesita conocer con más exactitud el camino, es necesario. A pesar de que ellos estaban tal vez dando un buen ejemplo, estaban predicando y todo, pero entonces no tenían el fundamento, el bautismo, y en este caso le dice ellos, Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces en el verso 3 dice el apóstol Pablo: entonces ¿en qué pues fueron bautizados? Como quien dice, si ustedes son bautizados, deberían de saber del mensaje del Espíritu Santo. Pero si no lo saben, de pronto tampoco saben cómo es el bautismo correcto. Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Entonces Pablo no les dijo: no, ustedes no están en nada, ustedes no son cristianos, ustedes no. Les dijo: bueno, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Entonces Pablo les habla con las escrituras y les enseña de que, bueno, el bautismo de Juan es bueno y correcto. Pero después de ese bautismo el Señor lo actualizó, le hizo un upgrade, como dicen en inglés. Y entonces ya él les explicó a los apóstoles cómo era el plan de salvación para que lo enseñaran a todo el mundo. Y Pablo estaba haciendo eso, les estaba actualizando a los seguidores que conocieron a Jesús por medio de Juan cuál era el camino a seguir. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos escucharon esto? No lo rechazaron, no lo criticaron, sino que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, ¡qué lindo! Mire esto, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como 12 hombres. Y esto que pasó aquí hace miles de años atrás, con Pablo, Priscila, Aquilas, Apolos, de que estaban corrigiendo a los seguidores del Señor, acercándolos más a las Escrituras y al mandato del Señor y al mensaje de los apóstoles. Lo mismo está pasando hoy en día. El pastor Miguel nos compartió el testimonio de una hermana que se acercó y le dijo: pastor, yo he tenido esta pregunta y ningún pastor, ningún predicador, nadie me ha podido enseñar exactamente lo del bautismo. Y entonces el pastor Miguel con mucha paciencia le enseñó a nuestra hermana y la hermana como que se le abrieron los ojos, se le iluminó el entendimiento, el Señor le reveló y aceptó el mensaje. Así de sencillo. No es otra enseñanza, no es otra doctrina, es que estamos enseñando más exactamente el camino del Señor.
Por eso terminamos esta enseñanza y podemos decir que cuando creemos como dice la Escritura, entonces tendremos una fe firme y basada en lo que Dios dice y no en lo que otros digan. Mañana continuamos con la cuarta parte de esta enseñanza. Bendiciones de Dios para ti. Bueno, esperamos que el devocional del día de hoy haya sido de tremenda bendición para su vida. Le esperamos el día de mañana con más acerca de la fe y el poder que la fe nos da para ser salvos. Bendiciones para usted y para su vida.